Hola, buenos días, buenas tardes, tutor. Eh, Voy para ya dando cumplimiento acá al trabajo, la finalización. Al paso 4, presentación de los, vamos a hacer el video, ¿sí? En la presentación sería, bueno, mi nombre es Richard Jaime Salvarracín, código 88258814. Nuestro tutor acá presente que va al video. William Alexander Quest, director del curso de Sistemas de Adquisición y Acondicionamiento de Señales. Bueno, la introducción es el siguiente secuencia de las imágenes explicaremos una forma breve pero detallada implementación del software de una simulación de automatización de un invernadero en características, condiciones de eso. Entonces, descripción del proyecto. Entonces, el proyecto es una modernización de un proceso agropecuario en la cual se propone Campo UNAC. Es un grupo de investigaciones de la UNAC conformado por docentes y estudiantes que requiere una automatización de un invernadero, ¿sí? Donde vamos a tener en cuenta lo que es la temperatura, humedad relativa del suelo, nivel del agua del tanque de almacenamiento, iluminación dentro del invernadero. Asimismo, se visualizará una pantalla, un NTC o en una pantalla LCD, el circuito que debe estar conformado, controlando el sistema de refrigeración, brindando una válvula si la unidad, si la humedad es inferior al 30% y cerrándola cuando esté superado el umbral, ¿sí? Se debe mantener una iluminación del 50% empleando una polisombra, ¿sí? Cuando la temperatura supere los 30 grados se debe activar el extractor de calor. Así el nivel del agua del tanque se debe estar entre un 80 y un 90%. ¿Sí? Paso inicial. Pues a ver, debemos revisar el curso, ¿sí? El error absoluto de la medida, la diferencia. Bueno, acá tenemos la parte de las gráficas, la parte de el cálculo y acá tenemos el amplificador operacional. ¿Sí? Configuraciones básicas de los amplificadores operacionales. Entonces tenemos el comparador de voltaje, el amplificador de no inversor, amplificador inversor, ¿sí? Acá tenemos en las partes, en el positivo, aquí en el negativo, bueno, aquí en otra en la parte del negativo, tenemos los voltajes superior del voltaje, simulador y amplificador de inversor, indiferencial, amplificador de y el integrado. Bueno, acá tenemos la parte. Seleccionando los sensores del proyecto. Vamos a tomar tres sensores analógicos determinando la experiencia de la curva del voltaje, un funcionamiento de la magnitud física de la medida. Esta es la curva de los voltajes versus temperatura del MN35. ¿Sí? Por ejemplo, si la temperatura es de un 25%, la salida del sensor obtendremos 250 milivoltios. Entonces, acá tenemos en la curva del voltaje versus iluminación. Acá tenemos la parte, el cálculo, la gráfica de alineación del sensor del LRR, el gráfico del error del LDR. Acá tenemos la curva de voltaje versus humedad del HCH, ¿sí? Dando acá. Entonces, acá le damos, acá tenemos por lo menos, nos botamos acá. Bueno, pero seguimos mejor. Entonces, viendo acá. Bueno, acá tenemos entonces la adquisición de los electrodos, preamplificador de los instrumentos, el filtrado, ¿sí? Por filtrado de pasabandas, ¿sí? El filtrado de pasabandas, teniendo características en la parte de la MATLAB,
Visualización de almacenamiento en la view y digitalizando en la parte de convertidor, ¿sí? De una onda completa. Entonces, traducción, temperatura, modo de temperatura define como aquella la propiedad que mide los termómetros. Desplazamiento, los sensores de desplazamiento que se desplaza por unos sensores de posición. La fuerza, los sensores deben trabajar una base que midiendo la potencia, la dura. La presión, se mide la presión basada ejerciendo un líquido de densidad, el movimiento del agua turbia. Bueno, esa es la parte de esta. Iluminación, se convierte la luz a una señal eléctrica, traductores, fotoemisores, traductores de foto. Bueno, eso es más para medir la luminidad la humedad. Es una parte del material del semiconductor encargado de determinar con precisión los valores de la humedad. Acá los sensores seleccionados, entonces el sensor de temperatura que es el M35, un sensor de temperatura para componentes utilizados en potencias tal. Bueno, dice que el M35 una temperatura entre menos 55 a más 150. El M35 una temperatura de 0 a 100. Se posee, entonces dice, principales características, la tensión de salida de comparación de la temperatura tiene una precisión garantizando de 0.5 a 25 grados centígrados. Se opera entre 4 a 30 voltios, ¿sí? Baja intensidad, una salida de 0.0 ohmios a 1 miliamperio, corriente decente, ¿sí? El filtrado aumentando a 60 de acuerdo a las aplicaciones remotas. Sensor de iluminación, el LDR es un resistor de variedad de poder de resistencia eléctrica en el valor de la resistencia eléctrica, un LRD, bajo como una luz y intensidad, ¿sí? Ventajas, se puede avanzar en superficies grandes, se puede usar solo para conectar los términos que funcionan y el concepto de adquisición. Se debe elegir una fotorresistencia en la luz, bueno, es la parte de acá. Sensor de humedad, que es el que hablábamos de el HCH1000, ¿sí? Es un polimero cargado, un sensor diseñado para medir de electrodinámica, polarizando como un material del sensor de humedad debido al proceso del circuito integrado. Se fabrica utilizando tecnología de los semiconductores. Entonces, aquí es tomado, bueno, acá tenemos la referencia, aquí es tomado depende de la temperatura, tecnología de fabricación, utilizar, bueno, ustedes vean las partes así. El sensor de nivel, utilizamos el de nivel de agua, utilizamos un sensor de un potenciómetro, fue lo que utilizamos, ¿sí? En el potenciómetro, ¿sí? Entonces, por lo menos en mi caso personal, es en este programa utilizamos el potenciómetro para hacer una simulación. A medida que se va moviendo el sensor, entonces para que nos dé y nos va explicando lo que es la elevación de a tanto ohmios, entonces lo que nos está explicando es el nivel del, sí, el mensaje de los datos adquisidos. Bueno, adquisición, toda la parte. Estos son los datos que se pueden aportar a la tecnología porque ellos reportan varias ventajas, sí, para realizar esto ya. Tipos comunes de acondicionamiento de señales, de amplificación, atenuación y atenuación. Entonces, en la explicación. Bueno, entonces vamos a ir acá a los diagramas. Acá tenemos el de amplificación, atenuación, filtrado, aislamiento, sistema de control en el generador. Entonces, acá un circuito de resistencia variable en un parámetro. El puente de Wheatstone, bueno, ese lo tuve en un laboratorio. Los circuitos de muestra de retención en la parte de acá. Bueno, acá tenemos el sensor LM35 de temperatura, ¿sí?
Acá lo tenemos todo el diagrama, tenemos con sus potenciómetros, ahorita lo vamos a ver en el programa. Acá tenemos el sensor, el H1000, ¿sí? Ese es el del higrómetro, que nos va a medir la temperatura. El sensor de nivel, que hablábamos del potenciómetro, ¿sí? Acá también el sensor de iluminación, ¿sí? Acá tenemos, bueno, eso fue una práctica que se hizo, la visualización de los datos obtenidos de la práctica 3. Esto es un sistema binario, la parte de adquisición, ¿sí? Parte 3. El sistema binario que se había hecho un montaje de circuitos propuestos en Proteus, ¿sí? En la parte de la resistencia se hizo una modificación, bueno, colocaron una resistencia de 220 para que nos prendiera el LED. Según acá tenemos todos los puntos, ¿sí? Acá tenemos ver los LED. El RB en el 20%, B1, aquí ve cuando nos alumbra, nos va a pasar, ¿sí? Al RB1 al 40%, al 60% y al 80%. ¿Sí? El R1 al 100% versus voltaje 5 voltios, LED 1, 1, 1, 1, 1. Bueno, tenemos dos. ¿Sí? Los que se fueron utilizados, los programas, ya me dediqué en la parte de Proteus. Acá lo tenemos. Lector de temperatura de implementación del sensor de temperatura del M35, el sensor de humedad del HCH del 1000, ¿sí? Ya lo tenemos, y implementación del sensor del nivel, que hablábamos lo del potenciómetro, ¿sí? Implementación del sensor de iluminación, bueno, lo tenemos acá, hacemos como una prueba, casi en la prueba de los binarios, ¿sí? Y acá hacemos la implementación, ¿sí? Acá para implementación de sensores de humedad, el sistema de alimentación. A lo que hablábamos, que si estaba un tanto de temperatura que se estaba, entonces para que se active y se activa el sensor, y acá estamos activando el extractor, ¿sí? Acá tenemos el diagrama, lo que se había hecho de los 4 sensores uniéndolos. La explicación de los, entonces, dice, la primera parte de la izquierda del montaje contiene el sensor de temperatura, humedad, luz, posicionamiento. La segunda parte, en la izquierda derecha se introduce ruido, señalando la señal del DC, obteniendo una onda secuencial, ¿sí? Luego, bueno, acá tenemos el montaje en Arduino con la pantalla LCD, que es el que tenemos acá, utilizando ya la que está acá. Bueno, aquí les voy a dar una pequeña explicación. Entonces, agarré y hice un código que me mostrara, para que me mostrara las variables. Tenemos la temperatura, humedad, iluminación, cantidad de agua, ¿sí? Por eso el código se simplificó. ¿Para qué? Porque el curso es netamente demostrativo. Se enseña, se sustenta y se presenta, ¿sí? Y entonces, ya una etapa más grande del proyecto sería ya implementar pues la base de mirar las temperaturas, ya que en la pantalla LCD, quien me diga la iluminación, la cantidad de agua, ¿sí? Entonces eso sería una parte de lo de la parte esa del proyecto. Entonces por eso se hizo una visualización, ¿sí? Se hizo que la T era de temperatura, la H de humedad, la I de iluminación y la otra de cantidad, ¿sí? También el circuito se acopla a una tarjeta Arduino 1 y se lee como señal filtrada, amplificando una señal detectada en Arduino 1 en variables de temperatura T, lo que explicábamos ahorita, y uno siempre para definir en la parte de temperaturas. Entonces ahí las conclusiones y las referencias de, de lo que tenemos de cumplir. Acá yéndonos a la parte, tenemos el Arduino, ¿sí? Acá hablamos sobre lo que habíamos colocado, pues se hizo
porque si nos colocamos a explicar el otro sería algo muy complejo en hacer toda esa explicación y ese código. Pues acá lo que traté, lo que hice yo fue dar como una vista a lo que está acá en los códigos, ¿sí? En la parte que me da la T, la temperatura, humedad, ¿sí? Iluminación y en la parte de agua. Por lo menos aquí nos vamos en la parte de Arduino, en la parte de Proteus, tenemos acá, ¿sí? Entonces tenemos la pantalla, entonces acá. Acá lo tenemos en la pantalla, entonces si vemos, entonces nos está reportando, ¿sí? En los puntos nos está reportando que sí, efectivamente, ¿sí? Nos va dando el muestreo de la temperatura, de la humedad, como nos lo está dando como una señal, no en algo más sencillo, en lo que fue la idea mía, pues tutor, esta fue la idea, en realidad se lo digo acá, pues me costó bastante. Gracias, gracias por tenerme mucha paciencia yo sé que no lo hice todo muy bien, sí, pero hice el esfuerzo y lo traté de hacer y no traté de pegarme a otros. Bueno, muchas gracias y que Dios lo bendiga. Finalizaremos.